Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Fiordelmondo. Hoy vamos a estar abordando la temática del seminario relativo a derechos, deberes y garantías de profesionales y pacientes de salud mental. Vamos a estar haciendo una introducción a lo que es la Ley de Salud Mental 19.529, que es bastante reciente y está proponiendo una reforma que nos va a ocupar de acá al año 2025. Entonces, es bastante importante tener en cuenta los factores que atraviesan esta ley y muchos aspectos prácticos que vamos a estar analizando más detalladamente en el seminario. Mi trabajo como abogado se ha desarrollado en consultorios jurídicos barriales, en La Teja, en el Cerro, en Flor de Maroñas y también en la Facultad de Derecho. Y en ese contexto he tenido la posibilidad de abordar a varios pacientes de salud mental en distintas temáticas, en distintos procesos judiciales. También me ha tocado oficiar de defensor de pacientes de salud mental en procesos de incapacidad, que vamos a estar viendo un poco de eso. Y en este contexto de trabajo, uno puede ver las diferentes dinámicas que existen, las diferentes técnicas de abordaje, y todo esto viene en consonancia con la reforma legal que se está planteando a partir de la ley 19.529. Así que bueno, como para hacer una introducción, tenemos que ver como primera medida el concepto de salud mental. Este concepto es un concepto que se varía en el tiempo. En la evolución histórica de este tema ha habido diferentes abordajes de la salud mental. Por un lado, tenemos una concepción que es más bien científica, que se llama la concepción biomédica o la concepción de psiquiátrica. A partir de esta concepción se pone como eje el tratamiento de lo que se denomina enfermedad mental, se pone eje en lo que es la enfermedad y no en la salud del paciente. Es una concepción que es objetiva, natural, médica, entonces tiene como punto de partida una alteración del sistema nervioso central y a partir de ahí se trata de abordar esta deficiencia aparente en la fisiología del cerebro. Se entiende que hay desequilibrios químicos, que esto afecta la actividad mental y ello lleva a alteraciones del comportamiento. Entonces es una visión que está muy ligada a la neuropsiquiatría. La mente y los trastornos son vistos como una componente de base biológica y se abordan a partir de procedimientos tradicionales que son de observación e intervención científica. Y este modelo biomédico, médico-psiquiátrico, objetivo natural, es el que da base a los dispositivos manicomiales y sus técnicas de abordaje que están más bien basadas en la psicofarmacología. Entonces, también esta visión es la que ha sido hegemónica por mucho tiempo, es la que está plasmada en la normativa más tradicional, es la que vamos a ver que está plasmada en el Código Civil, en el Código Penal, en el Código del Proceso Penal, y todo esto obviamente que tiene una consecuencia directa en lo que es el sentir de la sociedad. El inconsciente colectivo es que va de la mano de esta normativa que es tradicional. La sociedad tiene un tabú enorme con el tema de la salud mental, es un tema que está atravesado por el prejuicio, por el estigma, por el miedo, y todo esto también viene un poco de la mano de lo que ha sido la tradición legislativa, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Estas concepciones parten de la base de que la persona que tiene un padecimiento de salud mental eh, está como enajenada, alienada y se la segrega de la sociedad, se la aparta, se la ingresa en un centro de rehabilitación que en los hechos termina siendo más vulneratorio de los derechos de la persona que dirigido a rehabilitarla, porque todos sabemos que los dispositivos manicomiales tienen muchas carencias, ya sea estructurales, económicas, eh, y bueno, no deja de ser una herramienta que se ha utilizado, pero que ha demostrado
un fracaso enorme en la protección de los derechos de las personas que justamente deberían ser a las que se les proteja a través de estos dispositivos. Entonces, un poco, este modelo neuropsiquiátrico ha quedado en crisis a partir de lo que ha sido su práctica, porque se ha visto que los pacientes generalmente no evolucionan, que los tratamientos son muy largos, están basados exclusivamente en farmacología y hasta ahí. Y todo esto también un poco en base a un fundamento de derechos humanos. Se intenta que la persona sea atendida en estos lugares porque es su salud, esto lo va a servir para mejorar, pero bueno, es un poco delicado porque están en pugna los derechos, sí, a la salud por un lado, y después los derechos individuales más básicos de la persona, que es a su integración familiar, a su libertad, a su autonomía, a una inserción cultural, muchas cosas que se ve privado por estar inserto en un lugar que no tiene generalmente posibilidad de salir, de autonomía. Entonces, bueno, este modelo que es el que es tradicional, que se recoge en la normativa más tradicional, es el hegemónico, pero a partir de la crisis que ha demostrado en los hechos, se ha avanzado con otro modelo, que es la visión más psicológica, se llama modelo subjetivo histórico o psicosocial. Esta visión hace hincapié en la persona, en el sujeto, en su experiencia individual, y a partir de ahí crea un escenario para tratarlo. O sea, se entiende que el padecimiento de salud mental no tiene solo como punto de partida un desequilibrio químico, sino que también la persona, en su experiencia, ha tenido muchos factores que han llevado a que se comporte de determinada manera. Entonces, bueno, obviamente que este tema de la salud mental está atravesado por muchas corrientes, incluso dentro de la psicológica hay varias corrientes. Dentro de esta visión psicológica está la visión psicoanalítica, que enfoca el tema desde la interioridad del sujeto. Se traslada a una visión que era tradicionalmente neurológica, por una visión que contempla el sufrimiento psíquico de la persona. Entonces, a partir del psicoanálisis se formulan tratamientos desde el punto de vista racional, interpretativo, pero esto, de todas maneras, se enfrenta a muchos obstáculos, obviamente, porque hay modelos terapéuticos que están predeterminados y que es muy difícil salir de ahí. Como todo, es un área de conocimiento que tiene sus métodos, entonces, obviamente que no es excluyente de otros tratamientos, pero queda como anclada y permite el tratamiento de una manera, pero sin duda que es necesario tener presente otras corrientes. Entonces también dentro de este modelo psicosocial encontramos la corriente fenomenológica que utiliza el concepto de conciencia y analiza la relación del individuo con su contexto e interpreta el sufrimiento de acuerdo a cada sujeto. Se observa que cada persona tiene su capacidad de sentir, cada persona es un mundo obviamente y tiene su propio sufrimiento que no hay que subestimarlo y hay que analizarlo desde el punto de vista de esa persona exclusivamente y no desde un punto de vista genérico. Se trata de construir desde lo individual y no reparar algo que se considera un problema. Y también tenemos otra visión dentro de este modelo psicosocial, que es la visión que creó Foucault, que es la político-histórica, que él establece que hay procesos sociales, hay históricos, que determinan lo que es una enfermedad mental, que es lo que es un padecimiento de salud mental. Que obviamente, como decíamos al comienzo, esto depende mucho claramente del contexto histórico. Lo que antes era un problema de salud mental, quizás hoy no lo sea, y lo que hoy es, quizás mañana no lo sea. Entonces, esta corriente que propone Foucault hace hincapié justamente en esto, que los procesos sociales son causantes de las desviaciones, y esto aleja un poco el análisis individual y explica la locura, entre comillas, como una construcción social. Y bueno, se problematiza la situación desde varios puntos de partida. A partir de esto, obviamente, se generaron varios movimientos que son antipsiquiátricos
y se genera toda la movida de antimanicomios. Entonces, bueno, obviamente que partiendo de estas corrientes que acabamos de analizar, vamos a entender mucho mejor lo que es la normativa, porque ambas corrientes, ya sea la objetiva como la subjetiva, se ven plasmadas en la normativa. La corriente objetiva se ve plasmada, como dijimos antes, en el Código Civil, en el Código General del Proceso, en el Código Penal y en el Código de Proceso Penal, que son normas que no han tenido actualización prácticamente desde su entrada en vigor y, y preservan los estereotipos, los estigmas que son típicos de esta corriente que hace foco en la enfermedad como un factor alienante. Entonces, a partir de esto, vemos que a la persona se la trata para curarla, para superar un problema y como consecuencia a veces se pasan por encima sus derechos, no se tienen en cuenta muchas otras cuestiones vinculadas a esa persona en sí misma. Es como que la enfermedad, el padecimiento está como eje y el resto se pasa por alto, se hace la vista gorda. Y después tenemos como representaciones de la corriente más moderna, la subjetiva, la psicosocial, la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que es del año 2006, y la Ley de Salud Mental 19.529, que es la que vamos a ver en el seminario, viene un poco de la mano de esta corriente. En sus artículos recoge mucho de lo psicosocial, de los derechos. Entonces, básicamente lo que propone esta segunda corriente, que se afianza con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, es pasar de un modelo que es asistencialista a un modelo de derechos. Porque obviamente que las corrientes más tradicionales, las corrientes objetivas, tienen como eje darle asistencia a esta persona que está con un padecimiento mental y es una corriente tutelar que muchas veces, como dijimos antes, se pasa por alto sus derechos y pretende que la persona sea objeto de un tratamiento y sea obediente a ese tratamiento y bueno, y lo continúe. Por otro lado, las corrientes más modernas, que van de la mano de los procesos de desmanicomialización, tienen como eje los derechos de la persona, entonces se hace un abordaje interdisciplinario. En estas corrientes son muy importantes también los conceptos de intersectorialidad e interseccionalidad, o sea que es necesario que varios actores participen del proceso de tratamiento de salud mental. Por ejemplo, la ley de salud mental en este sentido involucra a varios actores institucionales, como el Ministerio de Salud Pública, el MIDES, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Trabajo, porque se entiende que la persona tiene que ser protegida en todos sus derechos, en su derecho al trabajo, su derecho a la vivienda, su derecho a la educación. Entonces, bueno, es necesario que haya un abordaje en conjunto por varios actores institucionales. Y la interseccionalidad tiene en cuenta las relaciones sociales. Obviamente que también la persona con un padecimiento de salud mental está atravesada por problemas sociales en general. Hay obviamente que un conjunto de situaciones que son adversas, situaciones de personas con bajos recursos, que no tienen trabajo, que no tienen acceso a la vivienda, poca escolarización, ni existencia de redes de contención. Entonces, bueno, con la perspectiva de manicomios y teniendo en cuenta toda esta realidad, se genera como efecto de puerta giratoria. La persona entra y sale del asilo porque cuando salen, cuando son dados de alta, se enfrentan a un desamparo social, a falta de oportunidades, falta de apoyo institucional, la estigmatización y la exclusión social. Entonces, bueno, es muy importante que se tenga en cuenta la interseccionalidad y que se tenga en cuenta que todos estos factores adversos también tienen que ser integrados en el tratamiento. No es solo la situación de padecimiento de salud mental, sino todo lo demás. También el género es muy importante. Entonces, bueno, es muy importante pasar a una perspectiva de derechos
que no coloque al sujeto en un lugar pasivo, sino todo lo contrario, en un lugar activo, que le proporcione autonomía. Eso es muy importante, que se pase a un modelo que la persona no sea obediente a un tratamiento, sino que pueda estar presente en lo que es su tratamiento, pueda tomar decisiones, pueda ser autónomo en la medida de lo posible. Y obviamente que esto contrasta mucho con lo que es el modelo tradicional y lo que es el inconsciente colectivo. Se necesita una transformación enorme para que la sociedad en su conjunto entienda que la persona con un padecimiento de salud mental necesita ser tratada de otra manera, no es el asilo el lugar adecuado. Entonces, bueno, acá, como profesionales, todos tenemos un rol muy importante, porque como es un tema de abordaje multidisciplinario, todos tenemos en nuestras manos la tarea de generar redes comunitarias, redes de apoyo, de asistencia, que no sean exclusivamente tratamiento médico y que sean un centro de rehabilitación, sino que hayan abordajes que se extiendan a otras instituciones, a las familias. Tiene que ser una reforma que le dé otro lugar al padecimiento psíquico, que se incluya a las personas en la vida de relación, que se genere un sistema, porque con los centros de salud se ha visto que no alcanza y ya se ha demostrado la crisis de esta dinámica. Y entonces, bueno, la ley 19.529 tiene como objetivo principal acabar con la óptica asilar para el año 2025. Es un tema que es muy complejo porque, como dijimos, está muy arraigado en la sociedad, que las personas que son consideradas como locas vayan a un manicomio y es algo que cuesta mucho, pero el primer paso siempre tiene que ser el cambio legal y ese cambio legal tiene que generar un cambio social. Entonces, bueno, se proponen muchas cosas, porque obviamente que para el 2025, si pretendemos cerrar todos los asilos, manicomios, ¿cómo vamos a generar un tratamiento para esta persona? Entonces, bueno, es una gran pregunta que se hace. Cerramos, pero ¿qué abrimos? Eh, es bastante complejo, no hay una respuesta única, pero obviamente que se tiene que generar un consenso social en cuanto al lugar de las personas en discapacidad. Hay que generar un lugar para estas personas y como dijimos recién, la dimensión jurídica es muy importante y las políticas en salud mental también. Entonces, bueno, eh, ha habido una evolución histórica muy importante en cuanto a todos estos temas, que los vamos a ver muy en detalle en el seminario, pero hay que comenzar diciendo que la primera ley que abordó el tema de salud mental en Uruguay es del año 1936, es la ley 9.581, llamada Ley de Psicópatas. Era utilizada para organizar la atención en el ámbito hospitalario. Y ya el nombre demuestra la estigmatización a la que estaban sometidos los pacientes. Es una ley que se creó obviamente en un contexto de dictadura en nuestro país y va en consonancia con también las leyes que se fueron creando en ese periodo, el Código Penal también se creó ahí, tiene un espíritu similar. Y desde esa ley ha habido varios avances, se creó el Plan Nacional de Salud Mental en el 86, en el 2005 con el Sistema Nacional Integrado de Salud se ampliaron las prestaciones de salud mental y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad se ratificó en el año 2008 en nuestro país. Y bueno, hubo muchos proyectos de ley de salud mental que se fueron presentando en el Parlamento hasta que recién en el año 2017 se aprueba la ley 19.529, eh, recogiendo esta hipótesis, esta corriente más moderna de complementar la atención psiquiátrica con otras visiones ecológicas, visiones sociales, históricas, que en conjunto pueden dotar de una solución más ajustada para el paciente en sí mismo. Y obviamente que también nuestro país no ha sido ajeno a las influencias extranjeras. Tenemos que ha habido muchos instrumentos internacionales y también estos instrumentos internacionales han recogido lo que es la corriente hegemónica. Por ejemplo, en el 71 teníamos la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental de la ONU, así se llamaba, y esto obviamente que ya generaba todo el estereotipo. En el 75 la Declaración de los Derechos de los Impedidos. En el 78 la Declaración de la OMS, que es de Alma Ata,
91 principios para la protección de los enfermos mentales. Como se ve, todo está enfocado en una enfermedad y todo propicia un estereotipo. Recién en el 2006 se aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y es ahí en que recién se contempla la participación de las personas involucradas, porque todo lo anterior demostraba que había una visión de personas que no estaban en situación de discapacidad, pero sin embargo creaban la normativa aplicable para las personas en situación de discapacidad, y eso demostraba que había un estándar de derechos bastante más bajo y había muchísimas carencias instrumentales de atención médica, toma de conciencia, rehabilitación, servicios de apoyo. Entonces, bueno, esta convención lo que hace es marcar el pasaje del asistencialismo básico a una perspectiva de derechos, se consagran la igualdad, no discriminación, la autonomía, el apoyo, y se abandonan algunos conceptos legales como deficiente, minusválido, impedido, incapaz, limitado, que también generaban estereotipos. Se cambian terminologías como retraso mental por discapacidad intelectual o persona con padecimiento de salud mental. En definitiva, la, la terminología es muy importante justamente porque la ley lo que hace muchas veces es generar estereotipos, y es lo que pasa actualmente con la normativa tradicional que tenemos, que es el Código Civil, que obviamente parte de una perspectiva asistencialista que anula la voluntad prácticamente de la persona en situación de discapacidad para pasar todo el espectro de su vida a otra persona que es su curador, que tiene la tarea de representar todos los actos civiles. Y bueno, también acá vemos injerencias del ordenamiento penal también, porque hay cuestiones relativas a la salud mental en un régimen de inimputabilidad de las personas, las medidas de seguridad que se establecen para las personas que cometieron un delito estando con un padecimiento de salud mental, y también cuando una persona que padece salud mental es víctima de un delito. Entonces, todo esto está en el centro del debate. Hay muchos conceptos que están arcaicos, vetustos, y es necesario que haya una transformación en todo esto también para cambiar un poco el imaginario social. Y, y bueno, para esto obviamente que es muy necesario empezar desde el rol de profesionales, cambiando nuestros abordajes, nuestras técnicas, escuchando al paciente salud mental, propulsando su autonomía, porque obviamente se tiene que considerar que el paciente de salud mental tiene forma de expresar su voluntad, que él no es alguien que siempre su voluntad tiene que estar sustituida, como la normativa parece indicar, sino que esta persona puede expresarse, puede demostrar sus intereses, por más que pueda ser a veces, en caso de algunos padecimientos, de forma limitada, pero siempre la persona tiene algo para expresar, y eso es lo que, de acuerdo a los nuevos abordajes, tenemos que tener en cuenta. Así que bueno, en el marco del seminario vamos a estar viendo en profundidad todo esto de lo que estamos hablando, ver cómo estas corrientes influyeron en la normativa, cuál es el objeto de la reforma para 2025, qué es lo que se pretende, cuál es la transformación que se vislumbra, y obviamente la ley de salud mental establece un montón de aspectos relativos a las internaciones compulsivas, y todo eso vamos a estar analizándolo en concreto. Y bueno, es un tema que, como dijimos al comienzo, está plagado de estereotipos, de tabúes, y como tal es necesario ponerlo sobre el tapete, hablar sobre esto, y bueno, y generar un intercambio, un debate que tiene que ser sí o sí multidisciplinario. Acá se conjugan varias corrientes filosóficas, políticas, varias disciplinas, es necesario abordarlo del tema no solo jurídico, sino también médico, psicológico, sociológico. En definitiva, va a ser importante tener en cuenta todas las perspectivas y las técnicas de abordaje que surjan de cada una de ellas. Así que bueno, los esperamos para seguir intercambiando de todo esto. Gracias.